Veamos, entonces, cuando hablamos de tipos de receptores que son mecanorreceptores, hablamos de estímulos que puedan llegar a través del tacto, de la posición del cuerpo, de la presión o de la gravedad y de movimientos o también de la audición. También tenemos receptores termorreceptores, que estos pueden reaccionar a la temperatura, al medio externo, como el frío, el calor, detectan el frío y el calor. Y los quimiorreceptores son sensibles a las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y de hidrógeno. Responden a los sabores, así como hablábamos del sentido del gusto, a través de las papilas gustativas, y otras a través del olfato, que responden al olor, o sea, en el epitelio olfatorio. Y también tenemos concentraciones de sustancia en la sangre. De ahí podemos decir que son los otros, tenemos los fotorreceptores, como, acuérdense de foto, que es como algo que lo capta a través de la luz. Entonces, foto significa que son sensibles a la luz y que reaccionan a ciertas radiaciones luminosas. O sea, que en el ojo tenemos estímulos fotorreceptores, que son detectados a través de la imagen del exterior, a través de las formas y de los colores que percibe. Los otros electroreceptores igualmente, pero estos detectan la energía eléctrica, pero estos solo pueden ser detectados a través del sentido del tacto. Y los nociceptores son receptores específicos para el dolor. Son los que detectan un daño físico y químico en los tejidos. Quiere decir que los receptores nociceptores los vamos a encontrar en la piel, ¿verdad? Porque se da a través del tacto. Y entonces quiere decir que tenemos diversos tipos de receptores en nuestro cuerpo. O sea que para que un estímulo pueda llegar a darse, necesitamos un receptor, ¿verdad? Y son estos tipos de receptores los que vamos a necesitar para poder llevar ese estímulo y que se pueda dar el sentido del tacto, del olfato o del gusto o de la audición o de la visión. Entonces vamos a hablar del olfato y hablemos del olfato un poco, que este sentido, así como el gusto, el sentido del gusto son dos órganos, o mejor dicho, son dos sentidos, los cuales tienen que ver con lo químico. ¿Por qué? Porque las sensaciones son aquellas que surgen de la interacción de moléculas con los receptores olfatorios y los gustativos, ¿verdad? Que tiene que llegar a través de la transmisión. Por ejemplo, acá, a través de la respiración, van a llegar esas sustancias, esas sustancias o esos estímulos que pueden ser partículas aromáticas y pueden ser odoríferas, que son desprendidas de algunos cuerpos volátiles que tienen que ingresar hasta el epitelio olfatorio para llevar aquí, miren esto, aquí en la lámina cribosa llega al nervio olfatorio, ¿verdad? Bueno, entonces, en, se dice, mejor dicho, que este sentido del olfato es como el más desarrollado en los animales, como por ejemplo en los perros, animales inferiores como el perro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del olfato ellos pueden percibir la sensación del celo de la hembra. El macho percibe el celo de la hembra. Entonces, por eso es que se dice que son sentidos muy especializados en animales mamíferos inferiores. De ahí, pues, de todas las sensaciones, solo el olfato y el gusto son los que proyectan tanto a áreas corticales altas del sistema límbico, y que es lo que muy probablemente la explicación por la cual son determinados los olores y los sabores, que esos son los que despiertan esas respuestas emocionales
a un torrente de recuerdos. O sea, usted graba esa información a través del cerebro, la va a ir grabando, que es algo de buen olor o de mal olor, como le dicen. Los receptores del olfato prácticamente están localizados en el epitelio olfatorio, localizados prácticamente en el techo de la cavidad nasal. Esto es lo que corresponde al techo de la cavidad nasal. Y el epitelio olfatorio contiene aquí en esta área dos tipos de células, unas que se les llama células de sostén, por aquí se los he puesto aquí. Ajá, unas que se llaman células de sostén y otras que son células reales. Aquí vemos otra vez la imagen. Y aquí vemos la flecha en donde se localiza las raíces del bulbo olfatorio y que este es el primer par craneal. Entonces, ahí en esa parte es donde se contienen dos tipos de células, unas que se llaman de sostén y otras que son células olfatorias reales. Las células de sostén del epitelio nasal, así como las glándulas olfatorias, van a estar inervadas por una parte del nervio facial, que es el séptimo, si lo recuerdan. Me voy a un poquito salir de acá y vamos a regresar a la parte de los pares craneales. Entonces, como dice que tenemos una parte del séptimo par craneal, que es el facial, aquí veíamos una parte que se llega a dar hasta la nariz. Miren, en esta parte de acá, aquí no se lo dice mucho, pero llega hasta el paladar blando, es la parte sensitiva. Entonces, esa es la parte que llega del séptimo par craneal hacia ese epitelio nasal. O sea, este está como conectado prácticamente. Acuérdense que el séptimo par craneal da diferentes ramas, unas que son sensitivas y unas que son motoras. Por eso es que tenemos una parte para eso. Bien, pero la mayoría están inervadas por el primero. Así es que por eso no nos preocupemos mucho. Pero sí es importante que sepan que tenía una parte que la tiene el séptimo par craneal. Bueno, entonces hay ciertos estímulos como son la pimienta, como son ¿cómo se llama? El amonio. Ahora, hoy en día podemos percibir el olor del amonio y el cloroformo. Esos tres son irritantes. Entonces se han olido el cloroformo, pero es un olor demasiado fuerte. Pero, por ejemplo, hagan el experimento de oler pimienta y de oler amonio. De ese amonio que estamos echando en las superficies, del más puro que tengan en la concentración. Entonces van a sentir que le da esa sensación de que usted quiere estornudar y le da esa sensación que quiere estornudar porque es un factor irritante. Puede provocar entonces el estímulo de lágrimas y de estornudos. Le va a dar una parte de lagrimeo porque tanto el sentido del olfato como el de la vista, que ahí es donde contiene las glándulas lagrimales, entonces están como íntimamente conectados por la anatomía, por la cercanía de su anatomía, porque eso está en la base del cráneo y aquí se continúa con la parte de los globos oculares. Entonces, por eso es que le genera, así como lágrimas, así como estornudos, le va a generar lágrimas, porque son secreciones. Y estimula esos receptores olfatorios, entonces también va a estimular a los receptores lagrimales y por ende a los nasales. Se dice pues que también hay una sustancia produce que se produzca, ¿verdad? En esa sensación olfatoria tiene que ser volátil. ¿Por qué? Porque dijimos que tienen que desprenderse esos estímulos de algunos cuerpos. Entonces, tiene que ser llevada hacia los medios por medio del aire. ¿Para qué? Para que pueda llegar a través de las fosas nasales y que llegue hasta el epitelio olfatorio. El olfato prácticamente no solo se limita a la percepción de los olores, sino que
también produce la respuesta de otros sistemas neurales, como por ejemplo el olor de una sustancia que puede iniciar actividades muy variadas. Entonces también se dice que está conectado con la parte del gusto porque permite otra actividad a través de la boca, que es la salivación y la secreción gástrica y el vómito. Si usted observa un mal olor, a usted le provoca náuseas e incluso le puede provocar hasta vómito. Si usted, por ejemplo, el propio vómito, si usted siente un cuarto que tiene vómito, le va a dar vómito. Si usted, bueno, si no le parece el olor, alguien que está prácticamente, podemos decir, sensibilizado, o sea, que ya no le molesta ese olor, eso no le provoca nada. Pero, por ejemplo, dígame, veamos a alguien, vamos a preguntarle a alguien, a Araceli Rosales, enciéndame su micrófono. Araceli. Veamos, Andrea. O alguien que me levante la mano. Necesito a alguien rápido. No le voy a preguntar nada, solo vamos. Ajá, Sánchez, Karen. Yo. Díganme. Ajá, veamos. ¿Algún mal olor que no le guste? Un mal olor que no me guste. Sí. La lejía. La lejía. La lejía le provoca, ¿qué le provoca a usted? De estornudo. ¿Estornudo? Y me da así como, sí, y me da un dolor como medio así como me arde un poco la nariz. Le arde cuando la está muy nariz seco. porque es una, ajá, Sí. porque es una sustancia irritante. Ok, veamos quién más levantó la mano por ahí. Catherine. Catherine Alvarenga. Le voy a preguntar algo. Bye. Cuando usted percibe, digamos, si yo me estoy comiendo una tortillita jalapeña de esas Diana, imagínesela. Imagínese el olor. Con limón. Chile. Le pongo más chile, le pongo Jalisco, le pongo limón, le pongo alguaste, le pongo, ¿qué es? Le pongo más chile y le pongo más limón. ¿Qué le provoca? Se me hizo agua la boca. La saliva. ¿Qué? Se me hizo agua la saliva. ¿Qué dijo? Que se me hizo agua la saliva. Ah, le provoca una saliva. Ven que es un estímulo que también está grabado. Wilber, cuénteme. Sí, a mí lo que me causa náuseas son las lociones fuertes. Las lociones muy fuertes, esas mujeres que se ponen una zurrumba mero extraña, ¿verdad? Yo el otro día me subí al bus, pero yo viajo en bus, ¿verdad? Me gusta viajar en bus. Entonces, se subió una persona y estaba la otra y dice, ay, dice, qué olor más horrible. Yo sinceramente no sentí el olor al perfume, pero esa persona estaba que quería vomitar ya del olor. Y es lo que dice Wilber, le provoca náusea. Va, entonces, así como se dice que provoca tanto salivación, le puede provocar náuseas, le puede provocar estornudos. Bueno, entonces se dice pues que las otras actividades que son variadas son la salivación, la secreción gástrica y el vómito. Esas son las otras tres. La que principalmente percibe el olfato son olores, ¿verdad? Esa es su función principal, el olfato, olores, ¿verdad? Pero cuando tiene una combinación con otro sentido, ¿verdad? Ahí le puede provocar secreción gástrica, le puede provocar el vómito o le puede provocar incluso la salivación, ¿verdad? Pero no estamos hablando que la salivación va a llegar a la nariz, sino que la salivación solo va a estar en la boca.
pero es porque llegó a través del estímulo del olfato, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, doctora. Sí, Son doctora. sensaciones Sí, doctora. que se llevan porque llevó un estímulo receptor hacia el otro sentido, ¿verdad? Entonces son sensaciones, son actividades que las puede realizar otro sentido, pero que son estimuladas a través de este sentido del olfato. Ok. Entonces también tenemos, bueno, en los animales dijimos que juega un papel importante por la iniciación del apareamiento porque pueden percibir esa sensación de olor y o también del miedo o que pueden sentir también enojo y se tienden a pelear los animales también por ese mismo instinto. Un coctelito, dice Natanael, que vaya. Entonces, cuando este fin de semana o esta semana, cómanse un coctelito y ahí estimulen ese sentido, ¿verdad? Del olfato y lleven otras actividades como lo que es la salivación en el sentido del gusto. Bye. Ay, Rubio, me está dando chile aquí con su coctelito que se comió el domingo, dice. Bye. Todas estas partes son las que componen a la nariz, o sea, que componen prácticamente el olfato. Veamos, estas partes son principales. Me gusta explicárselas porque quiero que entiendan una cosa. Las gripes, cuando vemos que hay mucha secreción nasal, no es porque hay demasiada, ¿verdad? Sino que la nariz tiene una función principal y todas las partes que componen a la nariz tienen una función. Desde estos pelos que tienen en las fosas nasales que no deben de ser retirados. Ahora, usemos la lógica. Usemos la lógica y vamos a preguntarle a alguien. Bueno, levánteme la mano a alguien. O Jeffrey, ahí, actíveme ahí su micrófono o su cámara, como quiera. Sí, doctora, dígame. Vale. ¿Para qué cree que me sirven estos pelos de la nariz? Realmente los vellos de la nariz sirven para evitar que cualquier otro microorganismo o cualquier basura o animal, objeto Cualquier diminuto cuerpo pueda ingresar y extraño. pues no, Ajá, muy bien. cualquier cuerpo extraño puede ingresar Ajá, y nos pueda provocar algún ajá. daño. Algún daño. Ahí llámese hormiga, llámese zancudo, llámese mosquito, llámese algún rinovirus, alguna cándida, algún hongo, algún virus, alguna bacteria o algún hongo. Entonces, esos llegan hacia esas vellosidades de que están en las fosas nasales y los atrapan. Entonces, al ser atrapados, no permiten ser llevados hacia la parte ni del bulbo olfatorio ni de los cornetes nasales. Aquí se le llama meatos, pero se llaman también cornetes nasales. Yo creo que más comúnmente han escuchado cornetes nasales, ¿verdad? Los cornetes por acá. Y los meatos son los que dividen a esos cornetes. Entonces, hay que entender esto. Hay que entender que los cornetes nasales son los que tienen ese atrapamiento del moco, ¿verdad? Y cuando tiene gripe o cuando tiene demasiada secreción, estos cornetes se inflaman. ¿Pero por qué se inflaman? Porque la función de la nariz es mantener humedecida toda el área, ¿verdad? Para eso sirve, para mantener humectada o humedecida la nariz. Nosotros ahorita si no tenemos gripe, pero usted se mete algún hisopo, no va a intentar meterse un hisopo, pero toda la área de las fosas nasales están humedecidas, todas esas paredes de los cornetes, los meatos, la parte de las fositas nasales, estos vellitos nasales, están humedecidas en su homeostasia normal, digamos. Pero cuando hay una gripe, todo eso se tiende a resecar. Entonces, estos cornetes nasales son los que permiten que haya una secreción de moco. ¿Para qué? Para poder expulsar
tanto bacterias o virus que hayan sido ingeridos, que hayan sido transmitidos desde esas fosas nasales hacia el aparato respiratorio. Y después vamos a ver lo que es el aparato respiratorio. Dígame, Rubio Leticia. Yo tengo... Sí, por favor, tal vez nos escribe la pregunta porque se le corta. Doctora. Ajá. Se le corta mucho la señal. Me escribe la pregunta. Escríbamela porque no le escucho. Los niños sufren de laringitis, el cambio de clima los... Con los cambios de clima, los cornetes nasales también tienden a secretar más moco. ¿Por qué? Porque necesita mantener humedecida la nariz. Por eso es que porque necesita mantener más humedecida la nariz. Entonces, ¿para qué tanto moco entonces? Para poder ser expulsados desde ese sistema respiratorio, desde los pulmones o desde la parte superior del sistema respiratorio. Entonces, para eso sirven estas cosas, para eso sirve para mantener humedecida toda la nariz. No solamente sirve para oler, sino que también necesita esta región anatómica o esa estructura anatómica para poder realizar el mecanismo de la respiración. Inspiración y respiración. Bueno, y después vemos que hay estructuras óseas como lo que es el pómer, el esfenoides, que lo ven acá en la parte posterior, que es un hueso único. Y tenemos aquí, bueno, en la parte frontal tenemos lo que son los senos frontales, los senos paranasales. Aquí en la parte de los senos frontales y los senos paranasales. Esas son estas áreas que se congestionan. Al haber mucho moco se pueden congestionar con el tiempo y pueden generar lo que se le llama la famosa sinusitis. Entonces, bien, en su parte inferior está dividida por la parte de la bóveda palatina. De ahí se continúa posteriormente con la parte de la faringe y es llevada hacia la laringe. Una parte es llevada hacia la tráquea y después de la tráquea lleva a los pulmones, pero ya eso es aparte eso es la parte del sistema respiratorio. Bien, también vamos a mencionar, vamos a hacer las respuestas que me están preguntando acá. Hacen muchas preguntas. Vamos a responderlas al final. Laringitis, ese resequedad, rinitis séptica, hay mucha secreción nasal con infección. No le están limpiando bien la naricita de los niños, ahí dejan, o les dan un mal tratamiento también, les dan unos días, les dan tratamiento y días ya no les dan. De ahí, ¿por qué se pierde el olfato? Porque está deteriorada entonces a nivel de esta parte del nervio olfatorio, ¿verdad? El par craneal es dañado en ese momento. Por eso es que se pierde el olfato. Y porque hay una inflamación agregada de esos cornetes nasales. Y la rinitis alérgica, ¿por qué se da? Lógicamente, si es alérgica es porque tiene alguna recepción dañina, se le puede decir, para usted en ese caso. Y eso es lo que le provoca la rinitis alérgica. Tiene las famosas histaminas, son las que intervienen en ese caso, y todo factor que tenga histaminas para usted, eso es lo que le va a provocar la rinitis alérgica, que si tiene cura a través de las vacunas de antialergia, sí, tiene que hacerle pruebas alérgicas. Renilitis perineal, eso no existe. Vaya. Entonces, de ahí nos vamos a pasar a bueno, aquí está lo del olfato, ¿ve? Permite
la función principal es captar, ¿verdad? Captar las sustancias que sean a través de lo que llamamos sustancias químicas o que fueran volátiles y que puedan ser ingresadas a través del epitelio olfatorio. Son llevadas a través de los orificios nasales, pero esas sustancias son captadas en el aire. Una parte es llevada hacia el bulbo olfatorio, miren, en las terminaciones nerviosas que son llevadas a través del nervio olfatorio, en donde las lleva al cerebro y es donde se produce la sensación del olor. En la pituitaria es ahí donde van a encontrar las células receptoras. De ahí, la otra parte donde está la fosa nasal, hay otra parte que lleva el aire y que la lleva hacia lo que es la tráquea. Y ese aire es llevado hacia los pulmones para poder realizar la respiración, inspiración y expiración. De ahí vamos a comenzar a ver lo del gusto. El sentido del gusto es un sentido químico, podemos decir. En su parte, podemos decir que requiere la previa disolución de algunas sustancias, como todo lo que lleva la boca tiene que ser digerido, no todo puede ser tragado. Todas las sustancias sólidas tienen que ser trituradas para poder ser llevadas hacia lo que es el sistema gástrico digestivo. Entonces, aquí, esta es la parte donde estábamos hablando sobre que por qué pierden el sentido del olfato y del gusto los que padecen COVID hoy en día. Los resfriados, por ejemplo, las personas que padecen resfriados o alergia también suelen quejarse que notan el sabor de los alimentos, que no suelen notar ese sabor de los alimentos. Porque hay unas sensaciones gustativas que son las que funcionan normalmente y no sucede así mismo como en las olfatorias. Por ejemplo, en ese caso pierden una estimulación en estas papilas. Por eso es que pierden el sentido del gusto. Así como se pierde el del olfato, así pierden el del gusto. De allí, pues, vamos a ver esta otra diapositiva. Aquí les dice que los receptores de las fibras nerviosas del gusto se les conoce como yemas o botones gustativos. O sea, son las famosas papilas. Y se encuentran en la lengua y miden más o menos de 50 a 70 micrómetros de diámetro. Y consta de 3 tipos de células epiteliales. Ahí podemos hablar de sostén, de células receptoras del gusto y de las famosas células basales. De acá pues en adelante podemos hablar de papilas caliciformes, papilas foliadas, papilas fungiformes, papilas filiformes y también podemos hablar de las papilas cónicas, son estas de este lado. Ya vamos a seguir viendo, no se preocupen. Esto es el dorso de la lengua, esto es el cuerpo de la lengua y esto es prácticamente este es el surco de la lengua y este es toda es la parte del cuerpo de la lengua. Y esta, la parte posterior, es la raíz de la lengua. Bueno, esta no la vamos a ver acá muy bien, pero aquí se las pongo. El sentido del gusto, como les dice, tiene los